Hoy vamos a ver dentro del derecho de familia el subeje temático número 1, donde estudiamos el parentesco, el matrimonio y las uniones convivenciales. Junto con estos temas también vamos a ver otros, como por ejemplo los alimentos, el derecho de comunicación, los requisitos de existencia y validez del matrimonio, como también los pactos convivenciales, entre otros. Vamos a comenzar por el parentesco. ¿Qué es el parentesco? Es aquel vínculo jurídico que une a las personas por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción o por afinidad. Cuando hablamos del parentesco por naturaleza, o también llamado parentesco por consanguinidad, nos referimos al vínculo que une a las personas que descienden las unas de las otras. Este sería el caso, por ejemplo, de padre-hijo, abuelo-nieto, como también el caso de las personas que tienen un antecesor común. Este sería el caso, por ejemplo, de los hermanos, donde el antecesor común será su padre, pero también podríamos estar hablando de la relación sobrino-tío, donde el abuelo de este sobrino será el padre de su tío. Esta va a ser entonces la persona que tengan en común. Vamos a ver ahora el parentesco por técnicas de reproducción humana asistida. Este tipo de parentesco es nuevo, no se encontraba regulado en el Código Derogado, y lo que hace es tener en cuenta para determinar la filiación de la voluntad procreacional. La voluntad procreacional va a ser entonces el factor determinante para crear este vínculo de parentesco, dejando de lado lo que es el material genético aportado. De esta forma, el código establece que las personas que nazcan a través de una de estas técnicas serán hijos de quien los diera a luz y de aquella otra persona, sea hombre o mujer, que hubiera prestado su consentimiento libre, previo e informado para la realización de una de estas técnicas. Cuando nos referimos a esto, entonces estamos aclarando que el parentesco no va a nacer en función de quién fue el aportante del material genético, se deja de lado el aspecto biológico, sino que lo fundamental es la voluntad procreacional. En cuanto al parentesco por adopción, es necesario que distingamos los tres tipos de adopción que contempla el Código Civil y Comercial. El primero de ellos es la adopción simple, donde se va a mantener el vínculo entre el adoptado y la familia de origen, pero también se va a crear un nuevo vínculo de parentesco entre adoptante y adoptado, el cual no se va a extender respecto de los otros miembros de la familia del adoptante. El otro caso de adopción que tenemos es la adopción de integración. Esta figura no se encontraba tampoco regulada en el Código Derogado y es aquella que procede cuando una persona decide adoptar al hijo de su conviviente o cónyuge. En este caso, al igual que en la adopción simple, el parentesco nuevo solo se va a presentar entre adoptante y adoptado, manteniéndose el vínculo de parentesco de la familia de origen. Por último, tenemos la adopción plena, donde en principio se va a romper totalmente el parentesco entre la familia de origen y este adoptado, y se va a generar un parentesco total entre adoptante, adoptado y toda la familia del adoptante respecto del adoptado. Después vamos a ver que hay una excepción en cuanto a la ruptura de este vínculo con la familia de origen, pero bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante. En cuanto al parentesco por afinidad, el mismo es el que se produce entre una persona casada y todos los parientes de su cónyuge. Es importante que tengamos en cuenta que no existe parentesco de los cónyuges entre sí, ni tampoco habrá parentesco entre los parientes de un cónyuge respecto de los parientes del otro. Ahora vamos a hablar un poco del cómputo del parentesco. El parentesco puede darse en línea recta, esto es la relación que vincula ascendientes y descendientes entre sí, como también en forma colateral. Esta es la que decíamos que existe cuando se posee un antecesor común. Para el cómputo de los grados, lo que se va a hacer es asignar un grado a cada generación. De esta forma, entre padre e hijo, por ejemplo, hay una generación que los separa, por ende serán parientes de primer grado. Si vamos ahora, por ejemplo, al caso del tío respecto de su sobrino, lo que vamos a hacer es primero sumar la cantidad de generaciones para llegar al antecesor común. En este caso sumamos 2 generaciones para llegar al abuelo y luego sumamos las que haya que descender para llegar a este pariente respecto del cual queremos averiguar el parentesco. O sea, bajo 1 hacia el tío, por ende, sobrino y tío serán parientes en tercer grado.
De esta forma vamos a poder notar muy fácilmente que no existe el parentesco colateral de primer grado, ya que siempre al menos voy a tener que subir un grado, una generación, y luego voy a volver a descender. El grado más próximo de parentesco colateral es el que existe entre hermanos, que es de segundo grado. Ahora vamos a pasar a ver los efectos jurídicos que produce el parentesco. El parentesco puede producir efectos tanto en el ámbito civil como en el penal, el procesal, en materia laboral y también en previsional. En cuanto a los efectos civiles que este produzca, ya vamos a ver más adelante lo que surge en algunos derechos y obligaciones, por ejemplo, la obligación alimentaria y el derecho de comunicación, que los vamos a ver más adelante, pero también surgen otros derechos y obligaciones, por ejemplo, el derecho de competencia o beneficio de competencia, que es aquel que permite al pariente deudor pagar lo que buenamente pueda, hasta tanto mejore su fortuna. También surge la obligación de denunciar el estado de orfandad o de vacancia de tutela y también los casos de violencia familiar. El parentesco va a funcionar como fuente de vocación hereditaria. También lo vamos a ver regulado como impedimento para la celebración matrimonial y para que produzca efectos las uniones convivenciales. Y también podemos ver que el mismo va a brindar legitimación activa para realizar ciertas acciones, por ejemplo, solicitar la nulidad de un matrimonio, solicitar la declaración de simple ausencia o ausencia con presunción de fallecimiento, y también para solicitar la restricción de la capacidad de una persona basada en cuestiones de salud o también su inhabilitación. Por último, dentro de lo civil, vamos a decir que el mismo impide que el oficial público que intervenga en la celebración de instrumentos públicos intervenga en aquellos donde resulten beneficiarios sus parientes, ni tampoco los parientes de este podrán intervenir como testigos en los actos en los cuales él sea parte. En cuanto a los efectos penales, el parentesco aparece en este caso de tres formas diferentes. La primera de ellas como agravante de delitos, por ejemplo, en el delito de homicidio, en el abuso de armas, en el estupro, entre otros. También lo vemos como eximente de responsabilidad. Esto sucede particularmente en cuanto al encubrimiento de parientes y también para aquellos delitos patrimoniales cometidos entre parientes donde no medie violencia ni intimidación. Este sería el caso del hurto, las defraudaciones y la estafa. Además, también lo podemos ver como parte integrante del tipo. Para que se configure el delito de inasistencia a los deberes familiares, es necesario que se dé un grado de parentesco que determine la ley. De esta forma, si no existiera dicho parentesco, no se configuraría el tipo penal. En el ámbito procesal, el parentesco aparece como causal de excusación y recusación de jueces, de la misma forma que impide que sean presentados como testigos ciertos parientes. En materia laboral, ciertos parientes estarán habilitados para solicitar la indemnización correspondiente por antigüedad ante el fallecimiento del trabajador, como también de las sumas adeudadas en el caso de que dicho fallecimiento se produzca por un accidente laboral. Y por último, en materia previsional, vamos a ver que se regula el derecho a obtener una pensión a ciertos parientes, concretamente los hijos menores de edad, incapaces o de capacidad restringida. Ahora vamos a pasar a los alimentos, que, como ya dijimos, son un efecto civil del parentesco. Los alimentos serán aquella prestación debida entre parientes próximos que se hace necesaria cuando el beneficiario carece de los medios para afrontar por sí solo sus necesidades, el soporte de sus necesidades. Para que los alimentos sean exigibles es necesario que se presenten tres requisitos. El primero de ellos es que se dé el vínculo familiar, que después vamos a verlo bien cuando hablemos de los beneficiarios y obligados. Además, el solicitante o requirente va a tener que demostrar su estado de necesidad, esto es demostrar la incapacidad que tiene de afrontar por sí mismo sus necesidades. Y por último, la potencialidad económica del requerido. Esto es que aquella persona a la cual se le están siendo solicitados los alimentos cuente con los medios y recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades, las de su grupo familiar y también eventualmente las del requirente. En cuanto hablamos de los beneficiarios y obligados alimentarios, el código siempre va a preferir a los parientes de grado más próximo, recurriendo de forma subsidiaria y subsiguiente a los de grado más remoto.
Por eso es que establece un orden en el cual los alimentos serán debidos y en primer lugar coloca a los ascendientes y descendientes, prefiriendo siempre los de grados más próximos. En segundo lugar, coloca a los hermanos, aclarando que es independiente de si estos son unilaterales o bilaterales. Cuando hablamos de hermanos unilaterales y bilaterales nos estamos refiriendo a si comparten a uno o a ambos progenitores. Y también establece que se deberán alimentos respecto de los afines en primer grado. Vamos a ver ahora que para que estos alimentos procedan, siempre dijimos que vamos a estar ante los grados más próximos y además lo importante es que el COE va a preferir a quien se encuentre en mejores condiciones para hacer frente a los mismos. Pero el juez podrá determinar en ciertos casos que los mismos sean afrontados o soportados en partes iguales o desiguales por dos parientes o más cuando las condiciones hagan que esto sea posible. Vamos a ver ahora sí el contenido de la obligación alimentaria. La obligación alimentaria incluye lo necesario para la subsistencia, habitación, vestimenta y asistencia médica, agregándose también lo necesario para la educación en el caso de que nos encontremos frente a un menor de edad. Ahora vamos a pasar al derecho de comunicación. Dijimos que este también es un efecto civil del parentesco y el mismo lo que trata es de mantener los vínculos afectivos entre parientes no convivientes. Los legitimados para solicitar el uso de este derecho son los ascendientes y descendientes, los hermanos unilaterales y bilaterales y también los los afines en primer grado. La oposición a este derecho de comunicación se hace posible porque dicho derecho está pensado en beneficio de ambas partes, tanto de quien solicita este derecho como de la persona con respecto a la cual se va a establecer el derecho de comunicación. Por eso, la oposición solamente va a ser válida mientras la misma se funde en la posibilidad de un perjuicio, sea en la salud física o mental de los interesados. En este caso, el juez deberá resolver por el procedimiento más corto previsto en la legislación local y determinar el régimen comunicacional que considere más adecuado para el caso. Frente al incumplimiento que una persona realice de un régimen de comunicación establecido, sea por sentencia o por convenio homologado, el juez tendrá a su disposición la posibilidad de establecer las medidas necesarias para restituir el cumplimiento de dicho régimen.